Buenas, pues esta tarde os vamos a hablar sobre el nuevo Renault 5, que bueno, los más entusiastas y conocedores del mundo del automóvil lo recordarán con cariño, porque tuvo un cierto éxito en su momento. Ha habido varias generaciones, el Renault 5 de 1972, me parece, hecho el original. Luego estuvo el Renault Super 5 y ahora está este Renault 5 que estéticamente sí que es verdad que nos recuerda muchísimo al modelo original, porque tiene una estética, bueno, similar, con unos pilotos delanteros que nos recuerdan al antiguo modelo, unos pilotos traseros que también, el interior, la forma que tiene. Que sea retro no quiere decir que sea antiguo, es retro, ¿vale? O sea, tiene materiales modernos, en su mayoría reciclados, y bueno, pues se ha asociado con diferentes compañías que buscan la sostenibilidad del vehículo. La idea es que guste a los antiguos nostálgicos de la marca y a los nuevos compradores que buscan otro tipo de, bueno, de situaciones, de modelos diferentes a lo que ya conocen. O sea, modelos solventes eléctricamente, respetuosos con el medio ambiente y tal. En cambio, recordará también a los más nostálgicos porque se parece un huevo al Renault 5 original, de combustión, ¿vale? Se parece muchísimo. De hecho, tiene algunos guiños respecto al pasado, pero que están orientados a la vida moderna. Tiene el cargador en la parte izquierda, pero en la parte superior, en la parte del capó, tiene un cuadradito que hace mogollón de años en el Renault 5 original, en una toma de aire para refrigerar el motor, entre comillas. A ver, teníamos el radiador delantero, pero teníamos una toma de aire que le daba un énfasis deportivo al vehículo y tal. Y ahora, pues, obviamente, como es eléctrico, no tiene un motor como tal, pero ese huequecito sí que existe y nos indica, por medio de unas barritas, hasta convertir el 5, que viene iluminado y tal, en 5, que es cuando la batería está cargada al 100%, nos indica la carga que tiene esa batería, ¿vale? Hay dos tipos de baterías diferentes, tres tipos de potencias, según el acabado que compremos. Tenemos una potencia de 92 caballos en el Renault 5 básico. Luego tenemos una potencia de 120 caballos en el Renault 5 intermedio. Ambos dos tienen una batería de 40 kilovatios hora. Y el tercero de toda la gama, pues más potente, de una batería más capaz, me parece que de 82 kilovatios hora, y tiene un equivalente en kilovatios, pero tiene un equivalente a un motor de 150 caballos, que para un coche que pesa 1420 kilos, me parece, pues está bastante bien. Con 150 kilómetros por hora de velocidad punta, tenemos una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos, con el acabado más alto de gama. Seguramente se extienda muchísimo más en el acabado básico. Los asientos nos recuerdan muchísimo del Renault 5 original, nos recuerdan mogollón, pero están hechos y fabricados con materiales reciclados, que eso obviamente no lo teníamos en el Renault 5 original. Luego el interior nos recuerda muchísimo al Renault 5 original, con una especie, en el asiento del copiloto, en la zona del copiloto, una especie de escalón que puede ir tapizado, como los asientos, de cuero, que tampoco es cuero, es un símil al cuero. Y bueno, pues tiene una, bueno, nomenclatura Renault 5 retroiluminada en el asiento del copiloto, que no hace nada, pero mola mogollón. Vale, tiene un suelo, como no tiene la palanca de cambios, el selector de cambio automático y tal, entre los dos asientos delanteros, pues ese espacio es bastante más amplio. Tenemos una palanca de cambios, un selector de cambio, que tiene las posiciones P, R, y D y B de brake. Y tenemos la carcasa de arriba, pues puede ser intercambiable, podemos
ponerla de diferentes colores, de diferentes diseños, etcétera, lo cual le da un toque más de personalización al vehículo, con una pantalla táctil, un equipo de infoocio con una pantalla de 10 o 10,25 pulgadas, no recuerdo ahora mismo el qué, como no tiene la palanca de cambios, el selector de cambio automático y tal, entre los dos asientos delanteros, pues ese espacio es bastante más amplio. En la parte trasera no podemos decir que tenga un espacio amplio, porque es un coche que tiene una longitud total de 3,9 metros, no llega a 4 metros, por lo tanto las plazas traseras, pues bueno, deja mucho que desear en cuestión de espacio, pero sí que es verdad que tenemos una ventaja, que como no tiene un túnel de transmisión y no tiene una palanca de cambios como tal, un cambio como tal, pues realmente tiene el suelo plano, por lo tanto tenemos esa ventaja. Luego el maletero, pues me parece que tiene una capacidad de 320 litros, que no es mucho, tampoco es un coche para viajar, es un coche para hacer un recorrido urbano a diario, por radiales, alrededor de la ciudad y tal. Luego la autonomía que tiene, pues dependerá también de la batería que tenga. Los dos primeros, el primero, el de 92 caballos, me parece que tiene una autonomía, el intermedio también, de 299 kilómetros. Y la batería más grande, me parece, del alto de gama de 150 caballos, el equivalente y tal, tiene una autonomía homologada de 410 kilómetros. Realmente bajará bastante, o sea, serán 300 y muchos, pero no serán 410. Y si ponemos el climatizador y tal, pues seguramente ese ratio de batería bajará bastante de autonomía. Por lo tanto, es un vehículo para la ciudad. El alto de gama, pues será más caro, me parece que costará unos 36.000 euros, más o menos. Te vendrá con un equipamiento bastante extenso, una autonomía, bueno, mejorada, como hemos dicho antes, según el acabado y tal. Llantas de 18 pulgadas, o sea, vendrá bastante bien equipado, cosa que no podremos decir de las ediciones o las versiones intermedias y sobre todo básica. Aunque vendrá muy bien equipado, pero la básica, pues es básica, no deja de ser básica. Unas pinturas especiales, unos acabados especiales, y nos recuerda muchísimo más al Renault 5 original. Pero yo creo que, a ver, personalmente, yo creo que la movilidad eléctrica en este coche, pues tiene un cierto sentido, porque, bueno, es un vehículo totalmente urbano. Realmente es relativamente caro, porque el alto de gama, el de 150 caballos, que no sé para qué le queremos en una ciudad, esa potencia, pues realmente estamos hablando de un vehículo de 36.000 euros, más o menos. Pero a partir del año siguiente, pues Renault quiere, bueno, más o menos ajustar un poco más el precio, y el más básico de todo costará unos 23.000 euros, o sea, quedará por debajo de 25.000 euros. Luego, bueno, pues depende de las ayudas que haya en ese momento con los vehículos eléctricos, pues bajará más de la factura. Pero bueno, en un principio quieren bajar la factura total del vehículo a menos de 25.000 euros. Pero estamos hablando de la edición más básica de todas, con el motor más básico, menos potente, etcétera. Y bueno, a ver, yo creo que esa movilidad eléctrica tiene un sentido, ya os digo, en ciudades, en circulación urbana y tal. Y con el Renault 5, pues realmente tiene un cierto sentido. Pero luego también Renault tiene otros vehículos en el tintero que les irá sacando poco a poco, el Renault 4. Y también tiene en el tintero el nuevo Renault Twingo, que también en su momento marcó una época, pero también es eléctrico. Sí que es verdad que estéticamente se parecen todos muchísimo al original, pero que sean motores eléctricos, yo creo que Renault, en este caso, se está pegando un tiro en los pies. Porque sí que es verdad que la estética es muy parecida, es muy correcta y puede gustar a mucho tipo de cliente, ¿vale? Bien sean
los antiguos clientes que, bueno, lo original les llamaba muchísimo la atención, como los nuevos clientes porque tiene nuevas tecnologías, es totalmente eléctrico y tal. O sea, pero posiciónate o lo uno o lo otro porque realmente en el momento que los viejos clientes se enteren que, yo qué sé, el Renault 5, el Renault 4, el Twingo son totalmente eléctricos y que tienen una potencia limitada y tal, pues ya parece que van a arrugar un poco el morro y los nuevos clientes pues igual les mola y les motiva el rollo de que sean eléctricos, pero la estética retro pues igual no les mola tanto, ¿vale? O sea, aunque tengan mucha tecnología y tal, igual la estética retro no les mola lo que debería y igual también arrugan el morro. Por lo tanto, yo creo que o lo uno o lo otro, Renault en este caso lo está haciendo bien, está haciendo buenos diseños, pero el motor deja mucho que desear. El nuevo Renault 5, por ejemplo, sustituye al Renault Zoe, que era un Clio eléctrico, ¿vale? Más o menos. Bueno, pues no sé hasta qué punto puede gustar puede gustar a mucho tipo de gente, pero no sé hasta qué punto puede tener éxito. O el éxito que tuvo el Renault 5 en su época y el Renault Clio que vino después, ¿vale? No, que todavía existe, el Renault Clio. No sé el éxito que tendrá, ya veremos a ver. Pero bueno, en la última palabra la tendrá el gran público.